hogares, la mayoría de las personas. Ahora vamos a hablar de datos con nuestro entrevistado, pero bueno, son un montón las personas que alquilan. Estamos en línea con Gervasio Núñez, él es el presidente de la Federación de Inquilinos Nacionales. Gervasio, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Muñoz. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije? Núñez como el jugador de fútbol. Claro, por eso venía del fútbol Gervasio y se me quedó ahí. Bueno, tendría que haber sido jugador de fútbol. Y sí, en vez de meterte en estos quilombos, Gervasio, ¿no? Sí, bueno, sí. Gervasio Muñoz, bien vale la pena la aclaración. Bueno, Gervasio decía en la introducción, aumento que superó la inflación, aumento que, obvio, yo si te cuento mi caso, obvio, nos ponemos todos en nivel personal, en primera persona, y nos largamos a llorar, ¿no? Pero contame un poco, tema datos, yo tiré este primer dato a nivel nacional durante el 2024, ¿y cómo impacta esto? Bueno, el dato, en principio, aclarar que son datos oficiales, datos del gobierno nacional, ¿no? Porque, no sé si habrás visto, pero durante todo el 24, casi todos los medios de comunicación, durante todos los días, durante todo el año, decían que los precios de los alquileres estaban muy por debajo de la inflación gracias a la derogación de la ley de alquileres. Los portales de las inmobiliarias como Zona Prop, etcétera, ¿no? Finalmente el INDEC saca los datos y los alquileres aumentaron más del doble que la inflación. Con una inflación de 118, los alquileres aumentaron 263% en el Gran Buenos Aires, en la zona del Gran Buenos Aires. Pero cuando vos ves las zonas de Patagonia, aumentaron muchísimo más. Hay meses que en Patagonia aumentan 20%, con una inflación de 3%. Claro. Bueno, esa es la realidad cuando no hay ningún tipo de regulación, el mercado puede hacer lo que se le antoja y no hay Estado para un sector tan grande como es el de los inquilinos en Argentina, ¿no? ¿Que de cuánto es, Gervasio, la cantidad de inquilinos en nuestro país? Alrededor de 3,5 millones de hogares. Claro. Es un montón. Son casi 12 millones de personas. Claro, es un montón. Pero además crece año tras año. El gobierno de la provincia sacó unas estadísticas hace poquito tiempo sobre tasa de propietarios y de inquilinos en los municipios de la provincia. En todos los municipios baja la tasa de propietarios, aumenta la tasa de inquilinos. Es sistemático y sobre todo tiene que ver con el Estado sin planificar el acceso a la vivienda, ¿no? Es el mercado el que está decidiendo eso hace décadas en Argentina. O sea, es un conjunto de cosas. Primero y principal, la derogación de la ley, que era una ley que al inquilino realmente en algunos puntos le caía bien, ¿no? Digo, por lo menos lo ponía en condiciones de poder negociar y de que, bueno, el alquiler no se le lleve gran parte de su sueldo, ¿no? Sí, la ley de alquileres era un pequeño paso para los que alquilamos, ¿no? Porque en vez de 2 años teníamos 3. Exacto. Porque la actualización era una vez por año. Pero ese pequeño avance para nosotros era imperdonable para el mercado inmobiliario. Claro. Ellos no podían permitir que eso suceda. ¿Qué es lo que más le afectaba de esta ley al mercado inmobiliario? ¿Los 3 años? ¿La actualización anual? Yo creo que nada de eso, ¿eh? Yo creo que lo que más le afectó al mercado inmobiliario es la posibilidad de que organizaciones inquilinas empiecen a decidir o que tengan capacidad para incidir en las políticas de Estado. Eso yo creo que no lo podían permitir. Qué interesante lo que decís, Gervasio, porque claro, una vez que estas asociaciones se meten en esta negociación, bueno, empiezan a perder tajada algunos sectores poderosos. Y es que además de eso que vos decís, no había sucedido desde la vuelta de la democracia que haya más de 20 organizaciones inquilinas de todo el país en el Congreso diciendo queremos que se vote esta ley. El mercado inmobiliario, desde la dictadura hasta el 2020, que
propusimos el debate en el Congreso, no necesitaba hacer política. Solo necesitaba ser una corporación que a través de la plata lograba todo lo que lograba, ¿no? Y a partir de que empezamos a organizarnos en todo el país, tuvieron que empezar a hacer política, tuvieron que poner la cara en el Congreso, tuvieron que decir lo que pensaban en el Congreso. Cosas como la vivienda no es un derecho, de eso se tiene que encargar el Estado, no el privado. Dijeron barbaridades en el Congreso, ¿no? Con nombre y apellido. Hicieron lobby. Entonces, no sé, el ejemplo de Camaño. Claro. Camaño haciendo una defensa a ultranza del mercado inmobiliario, cuando ella mantenía una deuda multimillonaria con el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo eso se empezó a saber. Entonces, hoy cuando vemos que Ritondo tiene 400 departamentos no declarados, y nosotros decíamos en ese momento que Ritondo no estaba convencido de lo que decía, que en realidad quería ir en contra de la ley de alquileres por sus negocios. Claro. Bueno, todo eso yo creo que fue lo que generó ese debate y por eso también el decreto 70-2023 que termina con la ley de alquileres de una forma contundente, ¿no? Es lo primero que nombra Milei cuando comunica el decreto, que tiene 600 artículos. Sí, lo primero que dice es deróguese la nefasta ley de alquileres. Eso te iba a decir, ¿no? Dialogamos con Gervasio Muñoz, con el presidente de la Federación de Inquilinos Nacionales. Eso te iba a decir, Gervasio, fue una de las primeras medidas, o sea, cambió el gobierno y lo primero que sucedió fue la derogación de la ley de alquileres. Sí, y yo creo que también explica otras cosas, que es cómo la derecha entiende perfectamente lo que significaba, en este caso, la ley de alquileres. Y cómo nuestra dirigencia estaba en babia, completamente. Claro. Entonces, que la derecha, lo primero que diga, es que se deroga la ley de alquileres, que en el decreto diga la nefasta ley de alquileres, que Bullrich y Milei la campaña la hayan hecho diciendo que había que terminar con la ley de alquileres, que el Fondo Monetario haya felicitado al gobierno de Milei por haber terminado con la ley de alquileres, no habla tanto de ellos, sino de nuestra dirigencia. Claro. Porque de este tema de alquileres no habla nadie. No vas a encontrar un solo diputado que hable de esto. Cuando hablan, ¿sabes qué te dicen? El sueño de la casa propia. Entonces vos sos inquilino y vas a tener que esperar 80 años hasta que quizás te toque una vivienda. Y cuando le preguntás, bueno, ¿qué hay que hacer con los alquileres? No hay que hacer nada. Bueno, ese es el problema que tiene nuestra dirigencia, que es ni chicha ni limonada, ¿viste? Entonces la gente vota el que está convencido. Claro. Entonces Milei dijo hay que ir en contra de la ley de alquileres, Bullrich dijo hay que ir en contra de la ley de alquileres, Massa, después de la reunión con el Fondo Monetario, dijo hay que ir en contra de la ley de alquileres, y la gente votó al que de verdad está convencido de que hay que ir en contra de la ley de alquileres. No al que no se sabe muy bien. Bueno, ese es el problema que tenemos de acceso a la vivienda en Argentina, que para empezar a mejorarlo hay que pelearse con el mercado inmobiliario como hicimos las organizaciones, y por eso el costo que pagamos, ¿no? Ahora, ¿tiene algún tipo de recurso hoy el inquilino? No. Está totalmente desprotegido. No, claro, porque vos tenés un decreto que lo que dice son condiciones terribles. Claro. Y después no hay alguna provincia que haya legislado de otra forma, o que haya generado instituciones del Estado que se encarguen de eso. No sé, no puedo pagar el alquiler. Sí. Que es hoy el problema general, no lo puedo pagar. Sí, o endeudarse, ¿no? También. O endeudarse. Sí. Sí, vos si estás un mes sin pagar el alquiler,
no hay oficina donde puedas acercarte y digas, che, mirá, hace un mes no puedo pagar el alquiler, necesito una mano porque si no me van a desalojar. No, no existe. El Estado existe cuando te desalojan, cuando estás en la calle. Claro. Para la frazada, para el colchón. Ayer, por ejemplo, una inquilina de La Matanza, de San Justo, había terminado el contrato de alquiler y la dueña le había cruzado un auto en la puerta, entonces ella no podía sacar las cosas de su casa. Y no tenía dónde ir a reclamar. Nos llama a nosotros. No hay oficina, no existe. No existe lugar donde digas, che, me está pasando esto. En la justicia, por supuesto que esto no les importa. En el Ministerio Público de la Defensa, tampoco. El tema del alquiler es un tema que nadie quiere meterse, por lo tanto se torna urgente, porque las consecuencias, por supuesto, son gravísimas. Esto que vos decías, el endeudamiento, ¿no? No comer para pagar el alquiler. Eso es terrible, bueno, sí, terrible. Y en este año electoral, ¿hay alguna fuerza política que diga yo voy a hacer campaña también con algún tipo de renovación de ley de alquiler o a favor de los inquilinos o nadie? No conocemos un nombre de eso. Se cae de risa que no hace, dice. No, pero además, no sé, ¿vos alguna vez le hiciste una entrevista a algún dirigente que habló de esto? La verdad que no. No existe. No, un baile no va a Pero bueno, sí recuerdo 2020, previo a la pandemia y previo a todo eso, 2019 incluso, que hablábamos bastante y bueno, llegó la ley y me parece que fue un trabajo enorme, ¿no? Totalmente, lo que pasa es que la cosa cambia drásticamente una vez que se vota la ley. Claro. Y tiene que entrar en vigencia. Y ahí el gobierno de Alberto Fernández y de Ferraresi como ministro de Hábitat deciden hacerse los desentendidos. No, esto no, yo en este quilombo no me meto. Yo no le voy a decir al mercado inmobiliario lo que tiene que hacer. No me voy a pelear con la Cámara Inmobiliaria, con la Cámara de la Construcción. No. ¿Nos podemos despedir con algo positivo o no? Sí. Sí. A ver. Yo creo que a pesar del baile que hoy nos vamos a comer este año en las elecciones, siempre que llovió paró. Y yo creo que cuando la cosa se dé vuelta, no va a haber una ley de alquileres con un plazo mínimo de 3 años. Va a haber una ley con un plazo mínimo de 7 años y vamos a profundizar mucho más. Yo creo que eso sí va a suceder. Eso es inevitable. Está bueno. Y ahora la última, Gervasio. Hoy en el comienzo de la entrevista hablabas de que, por ejemplo, en la Patagonia los alquileres... ¿Hay un mapa en donde aumentan más los alquileres? Sí, es lo que mide el INDEC. Donde más aumentan es en Patagonia. En Patagonia. Patagonia es trágico, la gente se va. Qué loco. Se tiene que ir. Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura. Un montón. Toda la zona de Vaca Muerta, por los salarios petroleros. Ushuaia. Es realmente caótico, es un desastre. Y es una región dedicada al turista. Extranjero. O extranjero, o a la privatización de las tierras. Es una región extranjerizada, ¿no? Completamente. Un desastre. Gervasio, gracias por estos minutos con Radio Provincia. No, por favor, un abrazo muy grande. Abrazo grande. Gervasio Muñoz, él es el presidente de la Federación de Inquilinos Nacionales. En esta situación, 263% duplicaron la inflación durante el año 2024. Los alquileres totalmente descontrolados y así estamos, ¿no? Muy descontrolados. Canale, sí, me prometió algo. Sí.